Muy buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a Historias y Relatos en el Umbral de la Noche. Les habla DracoTRX, trayendo para ustedes un relato más. En esta ocasión el relato nos lo proporciona Edgar, un miembro de la audiencia a quien le ha parecido bueno el trabajo que estamos haciendo y que nos cuenta un par de vivencias, una que vivió mientras estudiaba en la preparatoria y la otra que le sucedió al poco tiempo de haber empezado a trabajar en una de las empresas lecheras de mayor prestigio en el estado de Jalisco. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Buen día, audiencia. Espero y consideren lo suficientemente buena mi historia. Así que vamos a ella. Esta me pasó cuando yo estaba en la prepa, si no me equivoco, en quinto semestre. Yo habitualmente en la época de la prepa, muchos de mis compañeros saben, tenía el hábito de irme a la biblioteca a hacer las tareas. Cuando la tarea era demasiado extensa, regresaba a su humilde casa a comer y después me regresaba a la biblioteca pública de San Pedro a terminar mis tareas. Y así no gastar tanto dinero como se gastaba en ese entonces en algunos de los cibercafés comerciales que había en el área. Recuerdo que ese día era viernes, por ahí cerca de los tiempos de octubre, a principios tal vez. Ese día llegué de la prepa, comí y al terminar me fui a la biblioteca, hice mi tarea y ese día terminé temprano, alrededor de las, ¿qué serán? 5:30 de la tarde. Me quedé un rato platicando con mi amigo el bibliotecario. Al pasar tanto tiempo en la biblioteca desde el primer semestre, digamos que me hice famoso en el lugar y que hice algunas amistades al igual. Me despedí de él y me disponía a venir a casa. Salí de la biblioteca y estaba a punto de agarrar camino a la casa, pero en eso, no sé, me entró un sentimiento de querer ir al panteón a visitar a mi abuelo, pues estaba sepultado ahí en el Panteón Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en paz descanse. Y la biblioteca no estaba tan lejos del panteón, 500, 600 metros a lo mucho. Comencé a caminar hacia el panteón y recuerdo que la tarde estaba nublada y fresca, por lo que el camino no se me hizo pesado. Solo había que pasar por algunas de las calles aledañas a la biblioteca, cercanas al refugio Tlaquepaque. Dichas calles solían ser calles poco transitadas y muy tranquilas por lo general. Llegué al panteón más o menos faltando 15 minutos para las 6 y entré. No vi casi gente. Regularmente hay entierros donde la gente sepulta a su muertito en las tardes, pero esta vez no había nada de gente en el vestíbulo donde regularmente les hacen el último rosario al difunto. De ahí los pasan al recinto donde va a ser su lugar de eterno descanso, por así decirlo. Caminé por el vestíbulo hacia la tumba de mi abuelo entre una serie de lápidas y mini capillas por el cementerio, la mayoría de ellas ya algo viejas y con sus historias aparentemente. Al momento de llegar a la tumba de mi abuelo le recé un Padre Nuestro, un Dios te salve y un Gloria. Me persigné y me dispuse a regresar a casa, ya a descansar ahora sí. El día lo había sentido algo largo y pesado y quería descansar en medida de lo posible. Al terminar el rezo me dieron ganas de entrar al baño, quería ser del número 1 y me dije, bueno, pues vamos a entrar a los baños del panteón. No creo que vaya a llegar a mi casa. Esto era tranquilamente porque mi casa está a 1 kilómetro y medio de distancia. No quería aguantar. Así que no quería caminar deprisa y que eso resultara contraproducente. Así que mejor entré al baño del panteón. Entré al baño y ahí es donde empezó lo curioso. Cuando salgo de hacer mis necesidades, traía mi portafolio de piel sintética en color verde donde guardaba los trabajos o las tareas que imprimía de la biblioteca. Al momento de salir, recuerdo bien que lo había dejado donde estaba el lavamanos para lavarme las manos antes de tomarlo de nuevo. En ese momento veo que todas las puertas de los cubículos de baños se abrieron, todas a la vez,
quedando más o menos a la mitad, por lo que me quedé de... ¡Ah, caray! Al momento me pareció algo entre curioso y también tétrico. Me empezó a dar algo de miedo. Traté de justificarlo y dije, a lo mejor hay una ventila abierta. Dejé mi portafolio y me dispuse a ver si había alguna ventila abierta, por donde pudiera haber entrado una corriente de aire para tratar de encontrar una justificación real. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Todas las ventilas estaban cerradas, por lo que la posibilidad de que se abrieran las puertas de esa manera era algo muy difícil, ya que los baños estaban a unos 8 metros de la salida más cercana de donde había una puerta, la que podía haber tenido la corriente de aire y que probablemente pudiera haber abierto las puertas, pero estaba muy lejos. No había ventilas abiertas y no sentía ninguna corriente de aire que viniera de la puerta, por lo que se me hizo muy raro que todas ellas se hubieran abierto a la mitad al mismo tiempo. Entonces en eso estaba diciéndome a mí mismo, mira qué curioso, jugándole al físico, tratando de buscar la explicación razonable. Justo en ese momento volteé a ver las puertas, que de estar abiertas a la mitad, se abrieron todas por completo al mismo tiempo. En ese momento el corazón se me aceleró y un escalofrío tremendo me recorrió todo el cuerpo. En esos momentos pensé, vámonos pero ya. Y lo piensas y lo dices, pero desgraciadamente los pies no responden. Tanto que parece como si trajeras plomo. Por fin me llegó una descarga de adrenalina, agarré mi portafolio de piel verde y me fui corriendo lo más rápido que pude del panteón. Nunca en mi vida creo que hubiera corrido a tanta distancia sin parar. Llegué hasta el área del centro de Tlaquepaque, a una zona muy conocida donde están 2 templos juntos. Fueron aproximadamente unos 500 o 600 metros los que corrí sin parar, por lo que al llegar ahí busqué un lugar donde pudiera sentarme. Estaba muy agitado y tenía que retomar el aliento. Tomaba el aire y trataba de recapitular lo pasado con la mayor frialdad y lógica posible. Pero al estar pensando en ello, otro escalofrío me seguía recorriendo el cuerpo. Caminé de regreso a casa con más calma y tratando de analizarlo profundamente, tratando de encontrar una solución lógica. Pero cada que lo recapitulaba, no encontraba una justificación para que todas las puertas se abrieran sin una corriente de aire y que todas se abrieran al mismo tiempo. Eso prácticamente no tiene lógica. A partir de ese suceso no me quedaron ganas de volver a visitar ningún panteón. Evito en medida de lo posible, aun cuando se presenta algún velorio o sepelio, el acudir a los cementerios. Mi siguiente relato es de otra ocasión que ya había dejado la preparatoria y había comenzado a trabajar en una de las empresas lecheras de mayor prestigio del estado. Yo tenía el hábito de comprar tacos en un puesto cercano a la planta. Ese día era viernes y recién había recibido mi paga correspondiente, por lo que compré media orden de tacos y me dirigí a mi casa. Salí a las 9:30 de trabajar y llegué a mi casa cerca de las 10:20 de la noche. Cené sin ningún inconveniente, parte de la media orden que había comprado. Después de cenar me dispuse a ver la televisión un rato mientras reposaba un poco la comida para no irme a dormir con el estómago lleno. Apagué la televisión cerca de las 12:30, pues ya no había nada relevante en la programación de la tele abierta. Me dispuse a irme a dormir, apagué las luces y me fui a la segunda planta donde estaba mi cuarto. Mientras me estaba recostando y conciliando el sueño, justo antes de quedarme dormido empecé a escuchar algunos ruidos, algo extraños para la hora, ya que yo había sido el último que se había ido a acostar. Eran pasos, pero no eran pasos normales. Era como si alguien tratara de subir las escaleras, pero utilizando guaraches, sandalias o algo así, con su típico sonido de chancleteo. Me levanté de la cama para tratar de escuchar mejor, y entonces los volví a escuchar. A mi mente vino una alerta. Creo que no dejé bien cerrada la puerta y alguien se metió a la casa. Seguí escuchando cómo los pasos continuaban subiendo por las escaleras.
Llegaron los pasos justo fuera de la puerta de mi cuarto y se detuvieron. Yo, ya en alerta, me levanté de la cama y me coloqué a un lado de la puerta pensando en no abrirla. Noté que mi perrito, que siempre me acompañaba a dormir en el cuarto, estaba mirando fijamente a la puerta, con una mirada de inquietud, como si algo estuviera del otro lado. Después de un rato de no escuchar nada, abrí la puerta lenta y cuidadosamente para tratar de observar. No podía ver nada cerca de la puerta. Todo seguía oscuro y silencioso. Un minuto después escuché otros ruidos. Se escuchaban en la planta baja. Era una especie de cadenas, por lo que pensé que el individuo había bajado. Yo me preocupé en ese entonces porque mi papá trabajaba de velador y mi mamá se quedaba a dormir sola en el cuarto de abajo. Tomé una tonfa PR-24 que utilizaba cuando estaba en el pentatlón. Era una especie de macana que suelen traer algunos guardias de seguridad. Y comencé a bajar, sin prender las luces, para evitar alertar a la persona que estuviera abajo. Bajé las escaleras poco a poco, tratando de hacer el menor ruido posible, pensando dentro de mí: si se metió alguien, ahorita esto se va a poner muy feo. Mientras bajaba, yo seguía escuchando el sonido de cadenas arrastrándose. Un sonido metálico friccionando contra el suelo, lento, pero ruidoso. Por lo que justo al llegar abajo encendí la luz y corrí hacia el origen del ruido con la tonfa en posición de asalto. Llegué a la sala y no pude ver a nadie. Hice una búsqueda exhaustiva y lo más detallada posible en toda la planta baja, pero aún así no encontré a nadie. Por lo que de inmediato llegó una sensación de alivio a mí al saber que nadie se había metido. Al razonarlo un poco, después de la sensación de alivio vino una sensación de incertidumbre y miedo. Terror. ¿Qué fue aquello que se metió a la casa e hizo esos ruidos? Volví a apagar las luces y subí rápidamente a mi cuarto. Cerré la puerta y tuve que dormir con la luz encendida mientras trataba de reflexionar y temblaba de nervios, pues sentía que algo paranormal podía estar pasando en la casa. Al día siguiente acudí a la iglesia. Platiqué un rato con mi amigo el sacerdote sobre lo sucedido. Él con calma tomó una botella y la llenó de agua bendita. La ungió con aceites de la parroquia especiales para bendiciones y trató de explicarme lo sucedido desde el punto de vista de la fe. Ya ven que ellos no se ponen a indagar qué fue, qué no fue, solo tratan de inculcarte más fe. Me dijo que rociara el agua bendita sobre toda mi casa y también que pusiera un crucifijo en la sala. Por superstición, precaución o como quieran llamarlo, yo le hice caso. Por suerte, después de hacerlo, no volví a tener otra experiencia similar. Ha habido ocasiones en las que me quedo a dormir después de las 2 de la madrugada y no he vuelto a ver o escuchar nada como aquella noche. Y siendo sinceros, la verdad espero no volver a hacerlo jamás. Y así es como llegamos al final de la historia. Imagínense cómo se sintió Edgar al vivir esa experiencia dentro de un panteón, un cementerio. Sin duda debió ser algo muy perturbador para ya no querer volver nunca más a ningún otro cementerio. Cuéntenme si ustedes han vivido algo similar o si conocen a alguien que haya pasado por alguna situación parecida. Recuerden que en la descripción dejamos la información de contacto para que nos hagan llegar sus relatos y así poderlos seguir transmitiendo para toda la audiencia. No olviden seguir escuchando historias y relatos en el umbral de la noche la próxima semana. Yo soy Draco TRX. Muchas gracias.